Bien, buenas noches. Mientras todos terminan de ingresar, nosotros comenzamos con la clase unidad número 3. ¿Ya? En esta unidad vamos a tocar el tema de métodos de archivado. Ya vamos a ver cuáles son los métodos y reglas, ¿ya?, que existen para el archivo de diferentes documentos. Vamos a compartir. Bien. Entonces, revisaremos los distintos métodos que hay para archivar y luego vamos a tocar las reglas universales que existen para el archivo. Bien. Vamos a comenzar definiendo los métodos de archivado de documentos. Vamos a pedir, a ver quiénes están aquí presentes. Luz Diana, usted nos puede ayudar, por favor, leyendo la primera parte. Métodos de archivos de documentos. Aunque las computadoras han hecho que el trabajo de la oficina sea más eficiente y pueden almacenar y administrar registros digitales, esto parece que ha hecho poco para la limpieza del trabajo en papel. Ya, gracias, Luz. Bien, esta es como una introducción, ¿no?, al método de archivado. Nos dice que ya estamos en una era tecnológica en el cual la tecnología nos ayuda a nosotros en gran manera, ¿no?, a poder trabajar de una forma más eficiente en cuanto al manejo de los documentos. Pero la tecnología está ayudando mucho en sí, está haciendo un gran aporte para el archivo digital. Pero en cuanto al tema, al trabajo en el papel, no está haciendo de gran aporte, es decir, porque se está manteniendo el papel en documento y se mantiene los métodos antiguos de archivado ya para el documento físico. ¿Quién ingresó? Grecia. Grecia, ¿nos los puede leer, por favor? Si es que se puede. Oh, no ingresó, creo que sí. Ya, si no está Grecia, Beatriz. Dicen buenas noches. No la Buenas escuché noches. bien, recién ingresé. Ya, ¿Me dijo que lo lea? sí, los dos siguientes, por favor. Donde dice la oficina para abajo. Está bien, Lisa. Las oficinas sufren aún acumulación de documentación que consiste en facturas, pedidos de compra, cartas de cliente, presupuesto de vendedores, contratos y manuales técnicos. Un sistema de archivo práctico puede ser que estos documentos sean fáciles de acceder y almacenar. Ya, muchas gracias, Raquel. Entonces, nos menciona la actualidad que sufren las empresas, ¿no?, en cuanto al manejo de sus documentos. Las empresas tienen una acumulación de documentos debido a que el respaldo físico es realmente importante, ¿no?, dentro de la empresa. Es una norma mantener un respaldo en físico para que todo movimiento que haga la empresa, ya sea interno o externo, quede respaldado en alguna hoja de papel, ¿ya? Por esa razón, la acumulación de documentos, tal vez hasta que no se haga un traspaso total al manejo virtual de los documentos, ¿no? Ustedes saben que ya hay un avance en cuanto a eso. Por ejemplo, se aceptan ahora las facturas electrónicas, por ejemplo, ¿no? Las cotizaciones o proformas también se lo hacen de esa manera. Ya existen manuales electrónicos. Entonces, de esa manera hay un avance en cuanto al manejo de documentos. Pero el avance existe, que la empresa acepte ese avance tecnológico es diferente, ¿no?
¿Por qué? Porque incluso muchos de los ejecutivos siguen acostumbrados a manejar el documento en físico. Y ahí les va a costar tenerlo en digital, ¿no? Por diversos factores. Puede ser por el tamaño de una pantalla, por ejemplo. Si yo quiero manejarlo todo en digital, pues necesito una pantalla grande en el cual yo pueda leerlo, ¿no? Y llevar esa pantalla de un lado para el otro, ya sea laptop, tablet o incluso una computadora grande, sería dificultoso, ¿no? O si no, que solo podré abrir documentos o archivos cuando esté en la computadora. Eso requiere que esté sentado. Y si utilizo el teléfono, pues puede ser muy chico y puede haber cosas que yo me salte, ¿no? De esa manera, aún la tecnología, si bien el avance existe, pero la aceptación por las empresas es un poco, digamos que todavía muy, no está muy aceptado, ¿no? Por esa razón, la acumulación de papeles dentro de la oficina es inevitable, ¿ya? ¿Qué consisten? Facturas, pedidos de compra, cartas de clientes, propuestas de vendedores, contratos y manuales técnicos, ¿no? Bien, entonces, por esa razón es que la empresa necesita manejar un sistema de archivado que sea práctico, ¿ya? ¿Cuál vendría a ser el sistema de archivado práctico para una empresa? Pues el que se adecue mejor a sus necesidades. Ya no se puede decir, o sea, sería un error decir que de los métodos que vamos a ver más adelante, este es el mejor, ¿no? Y este es el peor, ¿ya? No hay un mejor ni un peor, sino que todo se acumula, o perdón, se acopla a la necesidad que tenga la empresa en el momento de guardar sus archivos. Bien, hablemos de la planificación ahora, ¿ya? Tiene que haber planificación en el momento de almacenar los archivos de manera que exista una mejor comprensión por parte del que almacena para encontrar de manera rápida lo que uno busca, ¿no? Y de la misma manera, puede ser que un trabajador que no se ha encargado del archivo pueda ingresar a los almacenes donde se guardan los archivos y encuentre también de manera rápida lo que está buscando, ¿no? ¿Cómo se encuentra eso? Pues con una planificación del sistema de archivo. Es decir, que si nosotros tenemos nuestro sistema que es fácil de encontrar, vamos a poder tener a cualquier trabajador buscando dentro de él, ¿ya? Bien, aquí nos dice que debemos determinar ciertos puntos. Ya vamos a pedir, a ver. ¿Grecia ya está presente, Grecia? ¿O todavía? Sí, Lisa, aquí estoy. Muy bien. Léanos los dos siguientes. A ver. ¿Ya? Planificación. Para planificar un sistema de archivado debemos determinar qué tipo de registro genera el negocio y el tamaño de los documentos. Ya, gracias. Entonces, vean aquí, estos son puntos importantes que se tiene que considerar previo a la planificación del sistema de archivado, ¿ya? Primero, tengo que ver qué tipo de registro genera el negocio, ¿ya? Entonces, si es que tal vez mi empresa es de servicio, el documento que genere no va a ser mucho, ¿no? Porque puedo ser yo, por ejemplo, una empresa o una consultora de contabilidad. ¿Qué tipo de documentos vamos a generar? Pues por lo general los documentos que genera son los trabajos, ¿no? Y eso es lo que un encargado del archivo tendría que ir clasificando o registrando, guardando, ¿no? Los trabajos, la contabilidad de la empresa A, de la empresa B, de la empresa C. Luego de eso, tendría que ver también
algunos gastos, compras, en general no es mucho. Pero si fuese una empresa industrial, ahí sí cambia la cosa, ¿no? Porque necesita orden de compras, orden de traspasos, orden de producción, facturas de compra, facturas de venta. Necesitaría, como son trabajadores, seguramente muchos memorándums y así sucesivamente. O sea, cuando el tipo de empresa es industrial, por lo general la documentación es amplia. Por esa razón es que aquí nos dice que en primer lugar veamos qué tipo de registro genera la empresa. Y luego veamos el tamaño de los documentos, ¿no? Veamos si los documentos son grandes o son pequeños, ¿no? Por ejemplo, si yo fuese una notaria pública, por ejemplo, o un buffet de abogados, entonces ahí ya trabajamos en contratos, ¿no? Pueden ser contratos largos, contratos de una plana. Entonces, según el tipo de empresa, tenemos que planificar el sistema de archivado. Los dos siguientes, por favor, que si nos los puede leer. Ay, perdón. María Rosa. ¿Se encuentra María Rosa o no está por aquí? Ya, si no hay María Rosa, Reina. Sí, lista. ¿Nos los puede leer? Ahí apareció. María Rosa, por favor. Para planificar un No, sistema de estamos en los archivos. últimos, María Rosa. Perdón, Listen, es que mi señal está muy pésima. Sí. El tipo de empleados que necesitan el acceso a ellos. Desde el tercero. Del tercero El y el tamaño cuarto. de los documentos, la frecuencia con la que se utilizan, el tipo de empleados que necesitan el acceso a ellos. Ya, gracias, María Rosa. Entonces, la frecuencia con la que se utilizan, nos dicen, ¿no? Entonces hay que ver con qué frecuencia nosotros, ¿no? Los ejecutivos de una empresa utilizan los documentos que genera la empresa. Es decir, a ver, si yo por ejemplo tengo que generar órdenes de compra, ¿no? ¿Con qué frecuencia uno genera orden de compra? Pues cada vez que va a comprar, ¿no? Pero hay documentos que no se utilizan más que una o dos veces al año, ¿no? Como por ejemplo la orden de pagar previsiones. Esas órdenes o órdenes de pagar aguinaldo, por ejemplo. Órdenes de desembolsar sueldo, eso lo utilizaríamos una vez cada mes, ¿no? Entonces, veamos, si son realmente importantes, se va a utilizar una planificación en el cual los archivos que son de uso continuo queden a la vista y esos archivos que son de uso no tan repetitivo van a terminar al final. Luego dice el tipo de empleado que necesita el acceso a ellos, ¿no? ¿Por qué, digamos, en ese caso? Porque si el documento es requerido generalmente por las personas encargadas de tomar las decisiones, ese documento y ese archivo debería estar a su disposición inmediata, ¿no? Es decir, no pueden hacer esperar mucho por ejemplo, si hay reunión de directiva o hay reunión del gerente con algún cliente importante, con el banco, por ejemplo, ¿no? No se le puede hacer esperar mucho si es que nos pide un documento importante. Entonces, los documentos también estarán influenciados, perdón, el archivo, ¿no? El sistema de archivo estará influenciado por el empleado que accede al archivo. ¿Qué más tenemos? Muy bien. Maricel Peña nos puede ayudar con lo último. ¿No hay Maricel?
Entonces, Yo listen. Buenas ya noches. Rita, buenas noches. Un equipamiento. Ah, Sí, Maricel. Maricel. Luego yo. Ya, Maricel, Un perdón, equipo- Maricel. Lea. Ya. Un equipamiento de Creo que se le fue el internet. Sería entonces que lo lea usted nomás, Rita. Está bien, listen. Ya. Dice, un equipamiento de archivo es también importante para planificar y puede consistir en elementos como etiquetas, carpetas, archivos de suspensión y cajas de archivo. Bien, bien, gracias, Rita. ¿A qué nos hace referencia esa parte? Nos dice que más allá de que nosotros decidamos cuál método vamos a utilizar, también es parte de la planificación, ¿ya? La planificación de un sistema de archivo, tener en cuenta el equipamiento del archivo, ¿ya? Es decir, qué herramientas, qué materiales vamos a utilizar al momento de seleccionar un método de archivo, ¿no? Ahí nos mencionan, por ejemplo, las etiquetas, las carpetas, archivos de suspensión o cajas de archivado, ¿no? Todos ellos son equipamientos, muchos son materiales también, pero todos son importantes y se involucran en el proceso de planificación. Ya, vamos a ver qué más hay por acá. Ya, sigamos viendo la planificación. Ahora sí, bueno, Raquel ya se fue. Reina, ¿usted no los puede leer? Aquí estoy yo. Buenas noches. Buenas noches. Un equipamiento de archivo es también importante para planificar y puede consistir en elementos como etiquetas, carpetas, archivos de suspensión y cajas de archivado. Ah, ya bien, es lo mismo que estaba en la anterior lámina, ¿no? Aquí está, pero de manera gráfica para que ustedes puedan ya ir conociéndolos también. En el caso, sé que muchos ya conocen, ¿no? Pero aquí está, por ejemplo, estas son las cajas de archivado, ¿no? Es como un mueble, puede ser de madera, como también puede ser metálico, que incluye diferentes cajas, ¿no? Y aquí en estas cajas se van colocando los archivos y en función a diferentes, bueno, según el método, ¿no? Que uno escoja. Hay de 4, de 3, de 2 cajas, si depende mucho de cuántos documentos genere la empresa y cuánto reciba. Aquí tenemos los archivos, ¿ya? Que son como carpetas, ¿no? Las carpetas en el cual se meten los documentos, se introducen, se resguardan para que no sufran ningún daño, ningún deterioro, ya sea por el clima, ya sea por el ambiente, por el uso, incluso por el desuso, ¿no? Porque hasta de viejito se arruinan los documentos. Y aquí tenemos por último algunas etiquetas, ¿no? Separadores que se manejan, ¿no? Esto, por ejemplo, aquí tenemos una agenda donde se va haciendo la separación mes por mes, ¿no? De esa misma manera, estos separadores se pueden utilizar para separar por apellidos, para separar tal vez por número, por día, por orden de llegada, ya, dependiendo del método también, que vamos a ver más adelante. Vamos a ver qué tipo de métodos existen. Bien, y estos son solamente tres, ¿no? Tres tipos de herramientas o materiales, equipamientos que utilizamos, solo tres. Existen más, ¿no? Pero no lo puse aquí en la imagen. Ana, usted nos puede ayudar, por favor. Veamos el procedimiento de archivo. ¿Qué significa procedimiento de archivo? Procedimientos de archivo.
Archivar registros es un proceso de múltiples pasos que empieza inspeccionando un documento para saber si debe ser archivado en un documento determinado. Gracias. Lea los dos siguientes más, por favor, para que expliquemos El todo completo. documento etiquetado para asegurarse de que está almacenado en el lugar correcto. La ordenación organiza varios documentos en un orden determinado para que sean más fáciles de almacenar. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿a qué nos hace mención esta parte, no? Que el proceso de archivar ya, los registros o los archivos, ¿no? Dice registros para no redundar en la palabra archivo. Entonces, archivar es un proceso que tiene muchos pasos. Tiene muchos pasos. Y el primer paso que se menciona aquí es que se debe revisar el documento para saber si debe ser archivado en algún momento o no, ¿no? Porque ahí hemos visto en los temas anteriores que hay documentos que no necesitan ser archivados, ¿no? Que ellos son como que de un uso, tienen una finalidad y luego no requieren su archivado, sino su eliminación directamente, ¿no? Bien. Entonces, el primer paso es determinar si es que el documento necesita ser archivado o no. Una vez concluido el primer paso, se procede, dice, al etiquetado. El etiquetado es como, bueno, existen muchas formas de etiquetarlo, ¿no? Puede ser con un folio, puede ser con una etiqueta física que se le adhiere al documento, de manera que se sepa que está yendo al lugar correcto, ¿ya? Y dice, la ordenación organiza varios documentos en un orden determinado para que sean más fáciles de encontrar. Ahora, ¿cuál es el orden que escoge una empresa? Vamos a ver más adelante que existen diferentes formas de organizar los archivos. Y el orden que la empresa elija estará en función a qué es lo que necesita, ¿no? Y nos dice que finalmente el archivo real coloca el documento en una carpeta. Pero el archivado real coloca el documento en una carpeta, que después se almacena en un cajón según el plan de archivo. Esto último será, nos lo puede leer Otgerto, si está presente Otgerto o se salió. Y creo que se salió Otgerto, ¿no? Seguro su señal está mala. Ya, entonces nuevamente vamos a repetir. Raquel, usted por favor nos la puede leer. Dice, buenas noches. Buenas noches. ¿Nos ayuda leyendo la última parte? Las etiquetas para estas carpetas deben estar mirando hacia el usuario cuando se abre el cajón para que sea más sencillo localizar un determinado papel. Muy bien, muchas gracias. Entonces, a ver, vamos con los pasos. Primero observamos que el documento sea archivable o que clasifique para su archivación. Luego se lo etiqueta para saber si es que se lo está colocando en el lugar correcto. Luego, se va a cortar el zoom, ¿no? Ya. Luego se lo organiza de manera que sea más fácil su ubicación. Dice que finalmente se lo debe colocar en el recipiente que va a contener los archivos, ¿no? Que puede ser un archivero físico de cajones. Se lo debe ubicar en ese lugar de manera que todos los documentos que tengan la misma característica estén en el mismo cajón. Y por último, bueno, esto no es un paso, sino que es como una recomendación, que todas las etiquetas, es decir, todos los nombres que contengan los archivos, tienen que estar siempre dándole la cara a la persona que abre el cajón.
Es decir, que yo abro y entonces inmediatamente salta a la vista el listado de archivos que maneja esa caja, ¿ya? Para su correcta y fácil ubicación. Muy bien. Bien, vamos a comenzar viendo dos métodos, ¿ya? El método alfanumérico, perdón, el método alfabético y el método numérico. Vamos a empezar por el método alfabético. A ver, que nos lo pueda leer. Está en Grecia. Usted léanoslo, por favor, otra vez. Métodos alfabéticos y numéricos. Las distintas formas de organización de los archivos tienen ventajas y desventajas, así que es posible que se termine con una combinación de los dos métodos. Muy bien, gracias. Sí, y eso es verdad, ¿no? Como hay distintas formas de organizar los archivos, generalmente no es muy seguro que se trabaje solamente con uno, ¿ya? A veces existe una combinación del método alfabético y el método numérico, ¿no? Son los códigos alfanuméricos que existen, ¿no? O también hay otros diferentes métodos, ¿no? Puede ser con el nombre y la ciudad, con el nombre y la fecha de llegada, y así sucesivamente, ¿no? Pueden combinarse diferentes métodos. Ahora, comencemos con el método alfanumérico, ¿ya? Vamos a pedirle que nos lo lea. Uy, Maricel tiene problemas de internet, no puede ingresar. Reina, usted por favor léanoslo, no sea mala. Método alfabético. El archivado alfabético agrupa los registros por el título del documento. Los títulos dependerán de los nombres del negocio o el apellido de las personas y se usan en orden ascendente desde la A a la Z. Perfecto, muchas gracias. Entonces, siguiendo este método alfabético, ya como seguramente ustedes tenían previsto, ¿no? ¿Qué significa alfabético? Se sigue el orden del alfabeto. Entonces, como es el orden alfabético, necesitamos el nombre, ¿no? Nos vamos a guiar por el nombre que tienen los documentos. Aquí nos da dos opciones. El nombre de la persona a la cual se involucra en el documento o el nombre de la organización con la cual se está haciendo la interrelación de documentos, ¿no? Entonces, esas dos opciones nos da, y como es alfabéticamente, obviamente hablamos de llevar el orden de la A a la Z. Es lo más común. También se puede hacer al revés, ¿no? De la Z a la A, pero eso no tiene ninguna lógica, ¿no? De adelante para atrás, que es lo más conocido, es la forma de hacer la clasificación. Bien, en los dos siguientes, por favor, ¿está Lindsay? Oh, a ver. Ah, no, quiere ingresar Lindsay. También tiene problemas de internet. Bueno, Luz Diana, ¿usted nos lo puede ayudar? Ah, Lindsay, ya ingresó Lindsay. ¿Nos escucha Lindsay? Si quiere continuar, Lisa. Ya está bien, Reina, por favor. Este método es expandible fácilmente, pero sufre de una distribución no uniforme de uso de las letras.
Además, los dos registros distintos pueden tener la misma designación. Bien, muchas gracias, Reina. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Dice que este método es expansible fácilmente, ¿no? ¿Por qué es expansible? Porque existe un alfabeto que está determinado, ¿no? El alfabeto es de la A a la Z. Entonces, si hay 100 archivos con A y luego 20 archivos con B y 200 archivos con C, no afecta en nada, ¿no? A eso se refiere a que es expansible. Puede tener 5 archivos como 30 archivos. No hay ningún problema porque se mantiene el orden alfabético de la A a la Z. Bien, pero ¿cuál es el problema? Dice que sufre de una distribución que no es uniforme. ¿Por qué? Porque puede haber una concentración de documentos en algunas letras que son características, no muy comunes. Por ejemplo, por lo general los apellidos se centran en los primeros, ¿no? En la A, en la B, en la C. Luego los otros van disminuyendo poco a poco. Entonces va a haber una digamos, se va a acumular, una acumulación en las primeras letras del abecedario y no es uniforme, ¿no? La distribución. Si uno busca, por ejemplo, en el medio debería estar las letras, las del medio, ¿no? La L, la M, por ahí, ¿no? Y a veces mete al medio y sigue en la D. ¿Por qué? Porque hay muchos archivos con A, con B, con C. A eso se refiere con que no sufre una distribución uniforme. Y también dice que puede haber dos registros distintos, ¿ya? Que pueden tener la misma designación, ¿no? Eso se refiere a que hay muchas veces personas con los mismos apellidos, incluso con los dos apellidos, ¿no? O sea, sus dos apellidos son idénticos, pero son diferentes personas. Bien. Se va a cortar el Zoom, chicos, y bueno, chicas en general, porque no hay chicos ahora, se fue cierto. Vamos a cortar un momento y volvemos en unos 5 minutos, por favor. Les voy a enviar un nuevo link. ¿Está bien?